Bueno, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la jornada de la mañana de nuestro segundo día en el cuarto Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. En esta hermosa casa que nos acoge hoy, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA. Antes de dar inicio a esta ponencia tan especial que tenemos programada para este momento, quisiera dar un saludo muy especial a todos nuestros asistentes que están hoy de manera presencial y de manera virtual en nuestro congreso. También aquí en sala nos acompañan estudiantes de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. Nos acompañan también muy especialmente de la Universidad Técnica de Ecuador, el señor rector y su comitiva. También hace presencia docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, de la cual soy docente también y moderador de esta ponencia. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a nuestra ponencia titulada Pilares Estratégicos de Crecimiento Empresarial para Emprendedores, desde una perspectiva ética. Y antes de empezar con la proyección de las disciplinas respectivas, quiero presentar a nuestras ponentes y darle una bienvenida calurosa a nuestro país, Colombia, y a esta casa de la UTCA. La maestra Diana Catiusta Peña Ponce, también que es doctora, si no me equivoco, en Ciencias Económicas, ¿cierto? La maestra María Raquel Moreno, que también es máster en Administración de Empresas. Y la maestra Jenny Elizabeth Parrales, docentes también de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de Ecuador, ¿cierto? Todas son docentes, o sea que estamos en familia, ¿no? Y la maestra también, Jenny, es doctora en Ciencias Administrativas. Ok, perfecto. Entonces, siéntanse bienvenidas a este espacio. Tenemos un tiempo moderado para que ustedes puedan compartir todas sus experiencias, todos sus saberes con nosotros y también dejaremos al final para hacer algunas preguntas, ¿vale? Entonces, espero que todos disfrutemos y bienvenidas. Buenos días a todos. Con la presentación del maestro, primero agradecer también a la universidad por acogernos en sus aulas universitarias y bueno, permitirnos la oportunidad de narrarles a ustedes nuestras experiencias como investigadoras desde el ámbito académico. Recalcar que nosotros somos docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que es una universidad en la provincia de Manabí, en la ciudad de Jipijapa, de Ecuador. Antes de iniciar con esto, quisiera darles una perspectiva, haga la redundancia del tema, de qué se va a abordar en la temática. Bueno, nosotros somos docentes investigadoras de la carrera de Administración de Empresas y como ustedes saben, o lo escuchamos ayer, tenemos un problema con la asignación de los recursos para lo que es el área investigativa. Y me da la impresión de que no solo es un problema ecuatoriano, sino que a nivel de Latinoamérica, porque precisamente ayer estuvieron agotando en la conferencia inaugural de esta prestigiosa cuarto congreso. Ahora, lo mismo ocurre en el caso de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Sin embargo, para este año se nos dio la apertura y poner en marcha un proyecto de investigación que lleva como nombre Pilares Estratégicos para el Crecimiento Empresarial de los Emprendimientos de la ciudad de Jipijapa. Y estos son los primeros resultados en su etapa preliminar, porque continúa una etapa 2. ¿De qué se trata la etapa primera? La etapa primera es el levantamiento de la información. Pues básicamente en Ecuador, el año anterior, ya casi 2 años, se realizó un censo solo de población y que está arrojando los primeros resultados. Pero ya han pasado varios años y no se ha hecho un censo económico de cuál es la realidad que vive el país. Y eso hemos tratado de realizar, sobre todo en Jipijapa, que les digo que es un municipio, que les llamo un municipio pequeño, no tan pequeño, de mediana población, alrededor de más de 70.000 habitantes. ¿Qué sucede? Que es una ciudad completamente comercial, vive del comercio. Y por ello, cada persona que hace, busca emprender, busca en qué participar para poder dar una calidad de vida
adecuada, vamos a decir, porque ustedes saben que actualmente los ecosistemas económicos en Latinoamérica no es que son los más prósperos o los esperados. Ayer también analizamos aquella realidad. Si podemos comparar lo que es el PIB de las ciudades de Latinoamérica con las ciudades del primer mundo, pues vamos a ver que hay un abismo inmenso. Entonces, eso es lo que impulsa al ciudadano de Jipijapa a buscar nuevas fuentes de trabajo. Pero cuando acudimos a aquellas instituciones en las que se debería de presentar la información de cuál es la realidad de aquello, nos encontramos con una pared. ¿Por qué? Porque esas bases de datos que ellos mantienen están desactualizadas, ¿ya? Que, por ejemplo, te entregan hasta números telefónicos, tú llamas, no, si ya el emprendimiento lo cerré hace 5 años. Con ese ejemplo le digo, quiere decir que están totalmente desactualizadas. Entonces propusimos como primer objetivo hacer un diagnóstico de cuál es la realidad y cuántos emprendimientos existen en la actualidad en la ciudad de Jipijapa. Para ello, se nos proporcionó algunos recursos, algunos medios, igual, asimismo, propio de nuestro esfuerzo, y la participación activa de muchos estudiantes, porque sí hemos tenido la participación de la compañera Jenny Parrales con cursos que ella imparte su cátedra y que nos han ayudado en ese levantamiento de la información. Asimismo, de estas áreas sustantivas como la función simulación, a través de prácticas preprofesionales, también han, en este caso, proporcionado estudiantes para poder realizar esta primera fase de levantamiento de información. Ahora, existe también una problemática allí. Lo mencionaba, se estaba en la conferencia anterior, el compañero que es colombiano, pero que se fue hace 35 años, dijo de aquí Colombia, indicó algo que nos ocurre, que también nos presenta determinada, vamos a decir, nos limita la investigación. El problema que estamos llevando en la actualidad, muy parecido a la realidad que mencionó colombiana, ¿verdad? El problema sociales de nuestros jóvenes, de la delincuencia, el narcotráfico, también la extorsión, etc. Todo eso también se nos han hecho barreras, así las vamos a llamar, barreras para el levantamiento de información. Per se, aquí utilizamos algunos identificativos, muchos de los comerciantes, muchos de los emprendedores te frenan sobre determinada información. ¿Por qué? Al ser en este momento blanco de este ataque de la sociedad civil contra la sociedad civil mismo, pues muchos presentan esto, ¿no? La resistencia, se oponen a brindar la información. Ahora, este proceso aún no lo culminamos. Lo que vamos acá a ver es nuestra primera participación en esta sala, la parte teórica, porque también es un levantamiento de información teórica. Y esta es parte de aquel levantamiento de información que nos sirve, en todo caso, para ir comentando la información que nos sirvió para elaborar el documento base para encuestar a la población, en este caso, quichapense. Ahora, tenemos la ponencia estructurada de la siguiente manera: la parte introductoria, materiales y métodos, cuáles son los resultados y las conclusiones. Aquí está parte del equipo que teníamos, ¿verdad? Tenemos parte del equipo, pueden ver a los estudiantes con los docentes. Entonces, quiero iniciar indicándoles que el emprendimiento yo creo que no es nada nuevo, ¿verdad? Es algo que en América Latina constituye base de la estructura económica. Además, tenemos una característica en común. ¿Qué sucede? Que generalmente el 53% de esos emprendimientos lo continúan después de los 3 años. Pero la diferencia no supera muchas veces los 3 meses de operación. En otros, por ejemplo, como en Ecuador, tenemos una tasa alta del 26.9%, por encima del promedio de 15 de los países de América Latina. Es decir, que la mayoría de los ecuatorianos emprenden, tienen un negocio, tienen como fuente de ingresos, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? No tenemos en este caso la tasa más alta de emprendimiento a nivel de América Latina.
sino que también tenemos una salida del 9.3%. Es decir, son emprendimientos del 100% también fracasan, ¿no? Continúan. Pero entonces, ¿cuál es, en este caso, el motivo por qué no continúan esos negocios? Bueno, una de ellas es que tienen una falta de rentabilidad, problemas de financiamiento, que serían una de las principales causas que en el país y probablemente en la región limitan que estos emprendimientos continúen, que se fortalezcan y que sean ya negocios establecidos a lo largo del tiempo en el ecosistema empresarial de cualquier ciudad del Ecuador. Pero sobre todo también en este caso, en la área de influencia, en la zona de estudio, que es el municipio de Jipijapa, donde estamos acometiendo esta investigación. Ahora, no solo en Manabí, que es la provincia del municipio de Jipijapa, las pequeñas y medianas empresas generan bienestar a la población, sino que este tipo de negocios también cubren parte significativa de la demanda de bienes y servicios en todo el país. Ahora, dada esa importancia, es que nosotros, como equipo investigador, hemos propuesto el tema, porque realmente vemos que muchas veces la inversión, sobre todo en esta país, no es elevada. Tenemos problemas de inversión. Uno de los problemas que atañe o que limita básicamente la inversión en Jipijapa es la falta de dotación de agua potable. Tenemos muchos problemas de dotación de agua potable, entonces la inversión se reduce. Y por lo tanto, este tipo de empresas también va cerrando. Los últimos problemas que hemos tenido de agua, que estamos hablando de hace un par de meses, y a lo mejor es que la dotación de servicios supera los 30 días. ¿Y quién puede trabajar en un pueblo donde no te doten el servicio de agua por más de 30 días? Entonces, ¿qué sucede? Eso eleva los costos de producción, porque tienes que comprar o abastecerse por sistemas de tanques de agua, y cada tanque de agua está entre 40 y 60 dólares, lo que sumaría mucho más a los costos de producción. Por ende, muchos productores deciden también cerrar. Pero no solo es el problema de cerrar, sino que se limita la inversión. Es un factor lamentable. ¿Por qué? Porque estas pequeñas y medianas empresas que surgen como un emprendimiento son el motor económico de estas provincias. Ahora, Jipijapa, que es uno de los cantones más antiguos, nació con Ecuador. Pero si ustedes visitan Jipijapa alguna vez, probablemente podría pasar por ahí y hacer un recorrido vía terrestre a una de las ciudades insignes de Ecuador, Guayaquil. Usted podría, si llega al aeropuerto de Manta, otra de las ciudades insignes de Ecuador, podría pasar. Mire, ¿ellas no están utilizando el micrófono de solapa? Perdón. Ahora sí. Mucho mejor. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Gracias. Entonces, les decía, ustedes podrán ver que es, en este caso, un municipio netamente comercial. Otrora fue la sultana del café, porque fue un gran productor y exportador de café. Lamentablemente, las malas políticas públicas en cuanto a lo que ha sido la producción y comercialización del café hicieron que la misma decaiga. No hubo apoyo al agricultor, no hubo apoyo a la que quería industrializar, y entonces eso que terminó en fracasos. Después de ser los primeros productores con una alta calidad en el grano de café, pasamos a ser consumidores, a comprar. Es lamentable. Entonces, aquellos emprendedores también se vieron afectados por las faltas de políticas públicas que les permitieran seguir produciendo. Ahora, todo esto, y eso hay que fijar, como les dije, nació con la República. Es de los cantones, municipios más antiguos del país. ¿Ya? Lamentablemente no hemos sufrido, porque municipios más jóvenes, como Manta, que les mencioné, en menos de 100 años, está un cantón muy próspero. Bueno, será porque tiene cercanía a la playa, el turismo, etcétera. Ha progresado mucho.
Pero sin embargo, la gente certificada es una gente también que no se rinde, que busca cómo progresar, porque no puede dejarte, a pesar de las dificultades del agua, etcétera. Ahora, otro factor que también incidió muy fuertemente en la caída del café, de la exportación del café, fue en ese caso la caída de los precios internacionales. Y bueno, como ya lo mencioné, aquellas políticas públicas que no son las más adecuadas para el café en el país y para el análisis, pues también afectaron o agudizaron más esa crisis. Ahora, a partir de aquello que buscó las personas que emprender, buscaron emprender. Ya no podemos vivir de la actividad comercializadora y productiva del café, debo buscar cómo vivir. Entonces, esta es la parte, un introductorio para que ustedes vean cómo ha ido progresando Jipijapa, quizás en ese caótico ecosistema de actividad productiva y comercial, pero sin embargo ha ido y ha crecido de todas formas. Ahora, esta actividad se orienta principalmente a la generación de empleo de aquellos grupos más vulnerables de la sociedad. Porque, como en todo país tenemos, ¿verdad?, el sector público y el sector privado, pero no todos acceden a un empleo, sea en el orden público o en el orden privado. Y por ello, evidentemente, esos grupos vulnerables, esos grupos excluidos, deben de buscar una forma de subsistencia. ¿Cómo lo hacen? A través de emprendimientos. ¿Por qué? Porque debemos, en este caso, mejorar la calidad de los servicios, fomentar prácticas éticas en mercados y sensibilizar a los empresarios. Ahora, el 86% de los emprendedores tienen un negocio propio. Hay unos emprendedores que son más conservadores, que tienen el 14%, y bueno, realizan paralelamente otro tipo de actividad que asegure un flujo de efectivo moderado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo, ella es docente, pero también es emprendedora. Su familia es emprendedora, y un negocio de emprendimiento, ¿sí? Ella tiene un negocio de emprendimiento, ¿ya? Luego quizá ella nos va a hablar cómo es su emprendimiento, cómo les va en su emprendimiento. Porque yo coincido con compañeros que anteriormente, en la sala anterior, no es solo lo teórico, es llevarlo a la praxis, al ejemplo. Porque muchas veces puedes escuchar, a ver, el profesor, el docente X me da, vamos a decir, alguna asignatura de empresa, pero no sé, digo, de empresa, ¿cómo es posible que dé? Entonces, sí, entonces tenemos nosotros el equipo que forma este proyecto, entre nuestro equipo existen 2 y 3 emprendedores, ¿ya? Entonces, con su ejemplo, con su realidad, nosotros también los incluimos, porque la experiencia, aquella praxis nos va a dar las herramientas necesarias para probablemente poder socializarlas con quienes decidan formar parte de este proyecto. Ahora, generalmente el comercio es la actividad de ingresos para las familias en Jipijapa, pero obviamente esa actividad tiene limitantes que son muy comunes entre todas, como lo mencioné. Primero, la falta de financiamiento, tenemos una parte competencia, pero no voy a hablar. Tres connotaciones que vemos a continuación, como el respeto a las culturas. También tenemos una declaración de aspiraciones de crecimiento de emprendedores. Y bueno, la mayoría de los casos, las compras impulsadas a echarle la culpa a nadie, ¿cierto? Aquí se equivocó. Debe haber una forma como de hacer eso. Estratégicos empresarial que van a estar modificados. ¿Por qué modificados? Porque si usted lee la literatura empresarial, eso que yo en la presentación, tengo una doctora en ciencias una máster en empresas, mi área de economía, también nosotros por este máster en economía natural de desarrollo, bueno, es amplio. Él está formado por 13 docentes. No hay que quedar en una sola, sino alrededor de 20 Entonces, esa multilateralidad que nos va a permitir que a partir de la podría ser
La interferencia está muy abierto. Todas las organizaciones tienen un plan de político y que Porque es impregnado y unos valores en las formas específicos. Claro, la investigación también está impregnada de unos valores específicos desde la filosofía social de la Iglesia. No sé yo a qué más se llama. Muchas gracias. A mí me parece importante, son muy importantes para conocer la realidad de las comunidades. Y a mí me encanta poder hablar de estos temas en escenarios internacionales. Aquí tenemos gente de muchas partes del mundo y conocen experiencias como estas y se llevan ideas de reflexión. Cuando hacemos ideas de reflexión, estamos generando un concepto que se llama conciencia. Reflexión frente al cuidado ambiental, frente a lo que cómo estamos utilizando nosotros el ambiente, cómo nosotros estamos dando ese granito de... Si yo hubiera estado allá en presencial, me vuelvo loca. No sé dónde ir. Lo mismo me pasó en Argentina. Las referencias. Sí que habían ponencias al mismo tiempo, se llenaba todo. Y se lo van a poder encontrar en las memorias de... Y no era que en una ponencia hayan 3 personas sentadas, qué sé yo, eran auditorios gigantes. A lo que tenemos en Chile. No. Como yo también no. Hola, buenas tardes a las personas que están en el chat. Es que teníamos un problema técnico pequeñito de sonido, entonces lo estábamos ajustando, pero estamos en línea y estamos también esperando que ustedes vayan tomando sus preguntas a nuestras queridas ponentes para que al final podamos continuar con esa parte de preguntas. Entonces, tranquilos, aquí estamos. Muchas gracias por tenernos paciencia. Maestra, por favor, continúa. Okay, gracias. Vamos a la idea, les decía, como tenemos un equipo disciplinario, nosotros pretendemos plantear, promover aquellos pilares estratégicos que, bueno, primero tienen que ver algo con el financiamiento. Que, bueno, lamentablemente que existan en cualquier tipo de país, ya de La emoción no vale la pena. pero aún así estamos proponiendo. Ahora, ¿por qué la dejaron? Habría muy pocas presentaciones. Y yo misma habla. Es que, sí, sí comí.
Sí, otra vez está cruzado. Así que somos exitosos. Listo. Bueno, entonces, para recapitular, regálanos esta partecita final. Sí. Bueno, les indicaba, ¿no? Que generalmente los emprendedores son en el área comercial, ¿ya? El área comercial, porque como dicen productores de café, y bueno, la mayoría de estos emprendedores ven limitados su emprendimiento en la falta de financiamiento, como indicamos, en la competencia en ambientes que muchas veces no sujetos, pero existen regulaciones en cuanto a precios, calidad, etc. También por eso participamos acá. Y bueno, muchas veces estas compras pueden ser prácticas no tan éticas, se impulsan más por el precio y no por la calidad del producto. Entonces planteamos, o vamos a, nuestra propuesta es plantear pilares estratégicos que promuevan emprendimientos que pueden estar muy pequeños o muy estancados en el tiempo, crezcan. Ese es el objetivo. Ahora, en el análisis de la literatura, estas son las principales pilares estratégicos que promueven emprendimientos en los países avanzados. La innovación, recuerden que es un factor muy importante en las mejoras, en los cambios productivos que tienen los procesos, porque innovar no es solo crear algo nuevo, sino que es mejorar los procesos, los productos o los servicios ya existentes. Tienen la optimización operativa, la diversifican mucho lo que es la producción, se expanden en el mercado. Esto ayer lo hablábamos mucho sobre las alianzas estratégicas, que son bases cuando realmente son efectivas y existen esa ayuda mutua. Tenemos que el cliente, cuando el producto son de alta calidad, se enfocan hacia el cliente, hacia las verdaderas necesidades que tiene el cliente. El desarrollo de productos y servicios, el crecimiento orgánico, la tecnología y la transformación digital. Y verán ustedes, miren el problema que tenemos ahora con la tecnología, ocurre lo mismo también en nuestro país. El acceso a la tecnología muchas veces es limitado y tenemos problemas de productividad. Ustedes lo vieron ayer también, una de las compañeras que estaba en conversatorio de rectores también tenía problemas en esta parte de la tecnología. Igual, entonces, sin embargo, en los países industrializados, esta tecnología y esta transformación digital es un pilar estratégico de crecimiento. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de la pandemia, ellos no se perjudicaron, fue todo lo contrario, crecieron mucho más, sus negocios se volvieron más fuertes, abarcaron mayor mercado a través de las diferentes plataformas digitales que tienen en la actualidad para poder ofertar sus productos y servicios. Lamentablemente, esto de la tecnología y la transformación digital lo hemos descartado. En nuestro análisis sabemos por las condiciones tecnológicas sería uno de los pilares a utilizar, porque son precarios en aquellas condiciones. ¿Sabes? Existen zonas, por ejemplo, en las que hasta la conexión celular es limitada, se te va, dice lo que quieres enseñar en determinado lugar. Entonces, descartado por los movimientos empresariales que están a ese pilar estratégico, al final, probablemente los seleccionados que se deben de ajustar a las condiciones de Ahora, es importante que destaquemos que lo que les decía, que se deben de adaptar a la estrategia de la empresa. Ahora, uno de los pilares también está relacionado con la competencia. Y esta debe ser sana entre los pequeños negocios. Es decir, ¿cuánta competencia es sana? ¿O qué es una competencia sana entre pequeños negocios? Una competencia sana se refiere a una rivalidad positiva y ética entre empresas de tamaño similar que compiten en el mismo mercado o industria. Y eso no es algo fácil de conseguir tampoco. Porque ¿qué quiere la empresa? Vender. Y muchas veces vender a costa del pequeño, pero existen otros mecanismos que pudieran permitir que esa competencia sea sana. Ahora,
¿Qué sucede o cuál es la realidad o por qué estamos proponiendo y por qué estamos aquí y por qué lo presentamos ante nuestra institución, la Universidad Estatal de Ciudad de Manaví? Porque creemos en nuestros emprendedores y no queremos que aquel emprendedor solo esté 3 meses en el mercado, sino que su producto siga vendiéndose y que mejore la calidad de vida para aquella persona que se dedica a ese negocio. Ahora, La vida es comida. pero te digo, ahora sí, nos vamos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Miren, hasta cuando presentamos la ponencia, solo habíamos realizado esto. Pero en la actualidad ya hemos avanzado más. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue, en este caso, la metodología para la presentación de este congreso, fue basarnos o organizar una revisión sistemática en bases científicas que nos permitan identificar cuáles son aquellos pilares estratégicos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, leímos tesis, artículos, libros, documentales. ¿Qué encontramos? Que sobre la temática existen 35 estudios, pero de esos 35 escribimos 15. ¿Cuál fue el criterio de inscripción? Fue que en este caso muchos eran relevantes para el estudio. Posteriormente a ello se elaboró, ¿verdad? Un análisis de aquellos datos, diseñamos una matriz con resultados relevantes y que tenían relación al tema del estudio. ¿Cuál fue el propósito de eso? A partir de esa revisión sistemática, por eso les dije que fue la primera parte que hicimos, elaboramos un cuestionario para poder acceder a los emprendedores de Hippie Hub. Ese cuestionario inicialmente tuvo 60 ítems, 60 preguntas, y eso es mucho, nadie no te quiere responder, si de ello es mucho. Asimismo, se lo volvió a revisar en consenso, en grupo, y nos quedamos con 35 preguntas. Ahora, tenemos otros resultados. Ya hemos avanzado el 90% de la población de Java. Es decir, ¿cuál fue el siguiente paso de nuestra metodología? Sectorizamos la ciudad de México y encontramos 15 sectores, sin excluir ninguno. E incluso nosotros sectorizamos a personas que pudieran ahora en la actualidad llamarse zonas rojas. Con cuidado, igual acudimos, porque ustedes saben que nuestra realidad ahora es un tanto parecida a la de acá, bueno, con sus particularidades propias de la región, evidentemente, pero acudimos. Muchas veces con temor, sí, porque la labor del docente, investigador, a veces se vuelve un poco complicada, pero lo hicimos. Hemos ya abordado más del 90%. Estamos casi en la fase ya final de la recolección de la información. Producto de aquello que también tenemos, porque es la parte metodológica. Nuestra ley orgánica de educación superior nos exige, puede ser aquí, que también que los proyectos de investigación se articulen con la docencia y con la vinculación. ¿Cuál ha sido nuestra siguiente metodología? ¿Cómo lo hemos articulado? Con la vinculación que acordarle del equipo, un equipo élite, que es encargada del área de investigación, la carrera, a través de un grupo de prácticas profesionales, ellos nos han ayudado. Y también ha vinculado un proyecto de vinculación. Entonces, con los emprendedores. Vamos a trabajar con los emprendedores. Con la docencia, ¿cómo lo articulamos? Con los estudiantes que ya están por culminar sus estudios, es decir, que están en la fase de titulación, ¿qué hicimos? Incluimos 5 tesis productos de los resultados de esta. Eso le digo, está aquí porque estamos en proceso. Ya lo digo, su compañera, es un proyecto que está en base de... Entonces, tenemos esos resultados que... Como directora de ese proyecto me siento sumamente complacida en un resultado muy satisfactorio, el hecho de que nuestros estudiantes se involucren y de que surjan de este trabajo 5 tesis de titulación. Acá también de uno de los miembros del
proyecto de investigación. Por eso le digo, el equipo élite, me siento muy satisfecha de trabajar con la mayoría de ellos, porque están dando resultados. Aparte de eso, no solo hemos involucrado a la carrera de administración de empresas, sino que también hemos involucrado a docentes de otras facultades, que es parte de la metodología. Con nosotros también participan docentes en la carrera de contabilidad y auditoría y docentes de la carrera de turismo. Entonces, ¿por qué incluimos? ¿Ya? ¿Por qué incluimos nosotros a estos compañeros? ¿Por qué queremos hacerlos para participar? Porque el proyecto queremos que cubra todas aquellas áreas específicas. Porque estos emprendimientos no solo son, por ejemplo, la venta o producción de alimentos. También hemos encontrado emprendimientos en el área contable. Hemos encontrado emprendimientos en el área turística. ¿Y qué más? Entonces, esa es la metodología que estamos siguiendo. No la hemos incluido porque les decimos que estamos en fase de construcción. Pero se las estamos comentando porque para eso es la investigación. Hay que difundir los resultados. ¿De qué me sirve a mí apropiarme de los resultados? ¿Se queda allí? No. Entonces, estamos en esa fase. Y haciendo cumplir también lo que está establecido en la ley de orgánica de educación superior en nuestro país. Aparte de que, ustedes saben, todas las universidades, todas las IES, somos sujetos de evaluación. Y entonces, entre los indicadores de evaluación, también, en este caso, nos van a ayudar o van a someter a prueba si los proyectos de investigación cumplen con estas aristas. Es decir, incluyen la investigación, perdón, incluyen la vinculación e incluyen la docencia. Entonces, a partir de todos sus preceptos, la metodología aplicada incluye eso. Aparte, también tenemos una metodología que ya se va a presentar también en la institución de campo, porque hemos acudido. Ahora, es importante también recalcar que el trabajo del docente ha sido muy activo en la parte de levantamiento de la información. No es que hemos enviado al estudiante solo, vaya usted y haga, no. Cada equipo aquí ha participado con su estudiante, con su grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque establecimos un horario para acompañarlos. Ya, hemos pasado horas en un extremo sol, porque ustedes saben que las condiciones climáticas están muy cerca de un fenómeno de... Y es un sol canicular, es un sol terrible. Pero ahora sí nos hemos puesto zapatos de peluquito, sombrero, ya verán todas las imágenes, sombrero bien recorrido, toda el área de influencia. Es decir, no hemos escatimado en este caso esfuerzos para que los resultados al final sean reales. Sobre todo eso, que sean reales, ¿no? Resultados que ahora mucho la tecnología nos sirve, ¿no? Tú vas aquí y te puedes inventar. Son resultados reales, con la participación de todo el equipo de investigación. No hay uno que no haya participado. Y eso es muy loable. ¿Por qué? Porque coordinar las actividades, por ejemplo, yo no podía coordinar con ella el horario porque ella tiene otro horario de clases. Con ella sí, afortunadamente. Y con 2 o 3 más. Pero en cada equipo, como se sectorizó la ciudad, con su grupo de estudiantes, acudió. ¿Ya? Y les digo, eso al final resulta muy satisfactorio para todos como equipo encontrar estos resultados. Que obviamente ahora son parciales, pero que al final del proyecto, que es en el 2025, esperamos que tenga un fuerte impacto. Y vemos nuestros equipos, ellos son otros. Ahora, ¿qué son los resultados? Bueno, sabemos que el mundo del emprendimiento no es fácil, que tiene que enfrentarse a muchos problemas. Que un negocio solo es negocio si genera suficientes ingresos para poder mantener los gastos de actividad y aportar beneficios sociales, ¿ya? Que existen determinados hábitos positivos entre los emprendedores que se hacen constantes y repetitivos en la vida de los negocios para llegar al éxito, ¿ya? ¿Por qué? Porque actualmente es cuestión de estrategia. Si yo veo que esta estrategia me resulta, ¿qué debo de hacer? Comentarla, construirla, darle mayor valor. Ahora, que asegurar el retorno de beneficios implica una estrategia sólida que me permita cumplir con sus objetivos de crecimiento. Ahora, sabemos que los clientes no duran para siempre, que las carteras se reciclan, que los productos y servicios quedan obsoletos.
Por lo tanto, quiere decir que si yo logré que mi producto se posicione en un primer año, no significa que me van a seguir consumiendo. Tengo que estar presto y atento ante los cambios existentes, ante cada uno. Hay muchos negocios existentes, lo que les decía, en la parte de la tecnología y el desarrollo digital que ha hecho, que ahora yo usted ve, no encontramos libros solo impresos, la mayoría de los libros están digitales, ¿ya? ¿Qué pasa con la mayoría? Aparte, ¿qué ocurre también con la prensa? Usted ve, la prensa ahora ya no solo es física, es digital. ¿Por qué? Porque la mayoría somos ciudadanos digitales. Y a la le ha costado ser ciudadano digital, obviamente fue al ciudadano que estuvo en otra época. Pero que de un modo u otro tuvo que adaptarse, ¿ya? Entonces no podemos agregar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy emprendedora y veo aquí yo produzco, vivir mucho aquí, produzco una arepa. Esa arepa yo tengo que irla mejorando. Mejorando una arepa light, se me ocurre, porque ahora está muy en tendencia que lo light, que lo está, etcétera. Lo puedo hacer. Y mantengo mi producto estrella, por ejemplo, y el producto que sea para aquel sector, para aquel cliente. Esto es importante, lo que yo quiero decir. Los clientes no duran para siempre. Ese cliente, yo no lo conservo, o lo trato de conservar, tengo que ver sus gustos, sus preferencias. Y ya le digo, como en la actualidad existe una tendencia a mucha cuestión de ser sano, de ser vegano, etc., voy ajustando. Esos son los cambios que pide la sociedad moderna, ¿ya? En cualquier tipo de negocio que usted emprende, se debe de ir ahí, enfocando hacia eso. Sí, los cambios son duros y a veces existe mucha resistencia al cambio, mucha resistencia entre los estudiantes, en la familia, en los negocios, en el mundo en sí. Cambiar, dar ese primer paso, va a constituir una, voy a decir, una clave hacia el éxito. Quien dé el primer paso va a ser exitoso, porque se va a quedar estancado en una zona de confort, con miedo a los cambios. ¿Qué puede suceder si hago eso? Pero sí el emprendedor, que es lo que tratamos, al final vamos a ver cuáles son los pilares que han determinado. El emprendedor se decide que no tiene miedo al cambio, va a mejorar sus condiciones de vida, sus ingresos. Nosotros mismas, por contar mi experiencia, hemos identificado a aquellos emprendedores. Y vi, yo digo por experiencia propia, vi el que me resistió. Se resistió ante todo. No trato de buscar, trato de llegar, pero mucha resistencia. Como hubo, ¿sabe dónde encontré más resistencia? Perdón, no quiero molestar a nadie, resulta en las personas mayores. Porque no hay mucha resistencia en el emprendedor mayor. ¿Qué resistencia? Pero encontré como mayor apertura en el emprendedor joven. Más abierto, más dinámico, ¿ya? Más receptivo a lo que uno le estaba preguntando, consultando. En cambio, el emprendedor mayor, como que hubo mucha resistencia, mucha oposición a brindar la información. Bueno, aparte de los problemas que inicialmente les mencioné, pero sin embargo, sí había resistencia. Okay. Aquí listo, muy bien. Ahora, con todo esto, también existe algo muy importante. Cuando alguien planifica su negocio, en este caso, va a proyectar qué nivel de ganancias va a tener. ¿Ya? Si yo planifico, muchas veces dicen, me han dicho que dicen, los israelitos saben muy bien, pero si lo planifica, sale mejor también. ¿Sí? Si usted lo planifica sus negocios. Y encontramos personas entre los emprendedores que sí planifican su negocio. No lo hacen de una manera, vamos a decir, profesional. Lo hacen de una forma empírica, porque la experiencia les ha dado aquella pauta. Llevan sus registros en sus cuadernos, en sus libros, en su celular, etc. Muy organizados, muy planificados. Ahora, ¿qué pasa? Que estas acciones diferencian un negocio del otro. Ahora, ¿cuál fue una de las principales connotaciones que encontramos? La competencia. Eso lo quería decir. ¿Qué decían los emprendedores que, verán, hoy tengo un negocio, vamos a decir, de tortillas, arepas de maíz. En un mes tenemos 5 en la misma cuadra, vendiendo arepas de maíz.
¿Se da cuenta? ¿Qué pasa? Y viene que la competencia dice que es desleal. Yo vendo la beca a $1, el de allá la vende 50 centavos. Y entonces, ¿qué sucede? Usted como cliente dice, me voy acá, compro 2 y abandona, y abandona. Entonces, ¿qué tratan, no? Hay que ver la parte ética. La competencia debe de ser sana, es decir, está bien. Si usted puso un negocio de arepas y yo veo que le va muy bien, yo puedo colocarlo también, ¿ya? Pero con o sea, en este caso, la competencia no debe ser desleal, los precios deben de ser similares. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Agregarle a esa arepa, a lo mejor yo le puedo decir un chicharrón, ¿ya? Se me ocurre en este momento. La hago un poco diferente y no por producto. Y ahí sí ya está la decisión del cliente. Me compro la que tiene chicharrón o me llevo acá la arepa. Pero está compitiendo de una forma sana y no desleal. ¿Ya? Entonces, esta rivalidad que puede existir muchas veces se intensifica. ¿Ya? Y ya hace que mercados, sobre todo en otros países que son, en Brasil, por ejemplo, mercados emergentes, se intensifica. Existe una competencia muy sana, muy intensa. Entonces, hoy hay 20 productores de X productos, mañana hay 40, pero después de 10 años, porque es tan fuerte, que no permite al emprendedor surgir. ¿Y qué hace usted a veces? Bueno, no voy a perder, perdí un mes, perdí 2 meses, pero no puedo seguir perdiendo 3, 4, 5 meses. Lo que hace es abandonar, se retira del mercado. Y eso es ocurrido, bueno, yo acabo de contar una experiencia propia, donde yo habito por la residencia, había una persona ¿no? que vendía un producto muy bueno, y siempre le compraban, pero de repente desapareció, y ya me di cuenta por qué desapareció, porque había 3 negocios con el mismo producto, pero eran algunos de ellos. Yo pues pedía los productos de esa persona. Y alguna vez me encontré que se veían aumentos, que en vez de tener ganancias, obtenían pérdidas. ¿Quién opera en pérdidas? Nadie. Ya. Miren, en esta primera parte encontramos lo siguiente. Luego de eso vimos que la innovación y la diferenciación serían uno de los pilares de esas fuertes competencias. Que la rapidez y la agilidad que tenga el emprendedor al cambio también va a marcar una pauta muy importante. Que aquel emprendedor, porque hay muchos emprendedores, allá existe, en este caso, una entidad pública que se llama el Consejo Provincial, ¿no? O sea, bueno, se llama Consejo Provincial y que capacita continuamente a los emprendedores. Y son aquellos que mejoran con ese aprendizaje continuo, mejoran la presentación de su producto. Y hay presentaciones muy bonitas, muy agradables. También vemos en este caso que las redes de trabajo y colaboración pueden tener, en este caso, un fuerte impacto positivo. Y focalizarse en el cliente, como le dije, qué es lo que necesita el cliente, también puede constituir un pilar estratégico para crecer. Que la resiliencia, es decir, cómo usted enfrente el cambio, cómo usted lo enfrente, también constituye un factor, en este caso psicológico, que tiene una impactación positiva al momento de que se implanta un negocio de este tipo. Que las tendencias que cambian en los mercados deben de ser consideradas. Les decía, ahora es muy tecnológico, que se cambia a esa parte, no importa el producto que tengas. Ahora, ¿cuál es el tipo de negocio? Usted utiliza mucho redes sociales, envíos a domicilio, preguntar, ahora todo puede ser posible a través de la tecnología, de redes sociales. Eso también aporta muchísimo al emprendedor. La creatividad y la adaptabilidad, porque dice, bueno, yo voy leyendo esta cartera y le pongo unos brillos, le pongo esto. Entonces, esa creatividad, porque el emprendedor es muy creativo, inventa, crea, se imagina. Eso también es muy positivo. Y bueno, la evaluación competitiva, lo que les decía. Debo evaluar qué es lo que hace mi competencia para mejorar. Así sea de mi área de competencia, debo de evaluar. A ver, dale que es un chicharrón muy a esa arepa. Yo mañana tengo un camarón.
Profe, no se le escucha la presentación. Son guías que les permitan a los emprendedores planificar, organizar. Ya se escucha. Negocios. Pues que los dos estaba escuchando. Entonces, en la presentación, entonces, sí estaba Muy bien, entonces, todo esto aquí son prácticamente ya, con esto estamos combinando, la siguiente lámina son las conclusiones. Pero son temas, miren, que son pedidos por los propios emprendedores, muchas veces lo hicimos nosotros, ellos. Ya les decía, la parte del marketing son las más solicitadas, ¿ya? La parte del marketing es lo que más solicitado. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía. Esto no se trata de que ya perfecto se va a hacer el proyecto. Va a incluir la guía. La guía para estos emprendimientos o estos pilares claves en estos emprendimientos les permitan establecer una ruta que para que ellos puedan seguir en el mercado y crecer. Pero sobre todo no es crecer, sino ser sostenibles en el tiempo. Otro equipo, ustedes ven aquí. Y bueno, ahora, de acuerdo a este enfoque teórico, nosotros vemos que los emprendimientos en Ecuador han crecido, sin embargo, deben hacer frente a dificultades de tipo económico, estructural y social, organizacional, y una competencia sana permite que los emprendimientos tengan fuentes de motivación y crecimiento. ¿Por qué? Que fomenten una mejora continua y la innovación, que permitan, en este caso, transformar las competencias de la perspectiva ética en una oportunidad para en este caso fortalecer su propuesta de valor. Y bueno, que los pilares estratégicos sí promueven, en este caso, el emprendimiento. Sin embargo, se deben de entender las necesidades de ser el problema de los siguientes y construir soluciones que resuelvan los mismos de manera efectiva. El desarrollo de un modelo de negocio que sea viable y rentable a largo plazo, que considere ingresos, costos y estrategias de optimización de ocupación de recursos disponibles, sea de lo referido a capital, tiempo o talento para lograr el crecimiento, evitar el desperdicio y que este modelo permita que los emprendimientos se adapten a los mismos. Es decir, si alguna de las temáticas que hemos abordado aquí no está acorde a la realidad social, no se aplique, sino simplemente si de los 10, en este caso, pilares que estamos ofertando, 5 son los que dan más ingresos, esos 5 se deberían de replicar. Y esa es nuestra misión. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, mis compañeras, mis personas están dispuestas a solventar alguna duda, inquietud que tengan referente a la temática adoptada esta mañana. Gracias. Buenas fotografías que nos puedan compartir. Así, Sí. sí, las fotografías. Le voy a aquí las fotografías. Miren, el equipo de trabajo está aquí. Ella no ha venido con nosotros. Y está ella. No tan normal como ahora, porque esto es el trabajo como de campo. Aquí estoy yo, trabajo de campo, el trabajo de campo. Él es un compañero también, él también, ella también. Estamos ahí, algunos miembros, y el resto son nuestros estudiantes. Acá tenemos otra compañera, que es allá, ella es otra de las compañeras. Y miren, vamos al anterior, miren, este es un negocio interesante. Aquí esto es un producto de maíz, de plátano, perdón, no sé si aquí plátano, ¿no?
Entonces, está. Sí, está dando verde. Y allá es un producto, un bocadito que le dicen bolillos. Y este señor, excelente, pero toda la vida solo lo ve ese puestito. No ha crecido. Él dice que tiene más de 10 años en lo mismo. Y todos los días luego se vienen tornillos y los tienen los bebés. Le falta. A veces le falta. Días buenos, días malos. Pero un producto de buena calidad. ¿Ya? Aquí tenemos, miren, en acción, en las zonas urbanas marginales, porque no excluimos ninguna zona. Es lo urbano marginal de la ciudad. Parece campo, pero no, es urbano marginal. Aquí estamos, el equipo, los años anteriores, nuestro compañero, esto es un emprendimiento de tipo gastronómico de almuerzos, meriendas, desayunos, etc. ¿Ya? Tenemos aquí, bueno, este es un equipo que estuvimos, entonces la área urbana, donde los chicos, miren este pequeño, ¿ya? Hay negocios que son muy pequeñitos, emprendimientos muy pequeñitos, pero que les sirven a cada uno de sus propietarios gestionar, ¿verdad? Gestionar su forma de vida. Miren, acá hay otros, tenemos aquí está nuestra compañera, pero estos son días de trabajo. Con sus estudiantes estamos aquí y visitamos todos los sectores de la ciudad de Jiquijá. No excluimos ninguno, visitamos todo. No es tan grande como acá, pero sí tiene sus áreas. Se le ven 15 sectores y el sector de ella fue grande, también muchos sectores grandes. ¿Ya? Aquí está en otro sector, están los chicos nada más, allí, en la docente que ella, y aquí está, bueno, los que ya hemos trabajado en el tenemos otra zona urbana marginal. Estamos sintonizando. Sí, aquí estamos sintonizando los niveles sin excluir absolutamente nada, por eso es el sector urbano marginal, de la parte comercial, de ustedes ven las frutas, de cosas, no se ha excluido nada, a excepción de los negocios ya establecidos, muy grandes. Y ya no son emprendimientos que sigo evidentemente. ¿Sí? Y entonces, este es un fruto de trabajo. Y también todos ellos son estudiantes, la vendedora, etcétera. Y que en ocasiones, ya les dije, muchos no había resistencia, pero sin embargo, al final se logró obtener respuesta de cada uno de ellos. Eso también yo creo que es muy satisfactorio para todos los que hemos intervenido en este proceso. Estamos empezando con esto. Sabemos que nos falta mucho por recorrer, pero estamos muy optimistas en cumplir con los objetivos planteados. Ok, nuevamente un aplauso para todos. Bueno, si tenemos preguntas, podemos aprovechar un ciclo de 2 o 3 preguntas, ¿les parece? Para que compartamos. Entonces, El proyecto me parece súper interesante. Está muy enfocado a algo que nosotros estamos empezando como mirar, pero en un municipio pequeñito de acá en Colombia, precisamente porque llegar a estos puntos, teniendo en cuenta que son negocios, creería yo, con lo que muestran ustedes informales, no están estructurados, no tienen una razón social, nada. Entonces, lo que ustedes están encontrando de bloqueos o de pronto de dificultades en la información, eso está en todo lado, precisamente porque está el miedo presente del emprendimiento de si me paso de los topes, si no estoy formalizado, de pronto con ese no sé qué me están haciendo, que tal que no sea una investigación, sino que sea una entidad pública y lo que venga es a publicar. Entonces pasa mucho, por eso me gustaría saber si dentro de ese trabajo, algo que ustedes han hecho, que se ve que llevan ya bastante tiempo, ¿hay una estadística de cuántos negocios se lograron llegar? ¿Cuántos son en total y cuántos de pronto pueblos que todavía no se han podido conseguir esa información o no hace parte de pronto de los intereses del proyecto? No, sí, es parte de ese proyecto. Hemos hecho levantamiento, pero no está tabulada una información. Nos falta muchísimo. Por ejemplo, ella llegó a ¿cuántos negocios? Sí, bueno, realmente al momento que se hizo la tabulación y el levantamiento de información, digamos, teníamos unas 672 encuestas ya allí, o sea, no las hemos todavía, están solo hechas las encuestas, 672 quedaron, pero no están todavía compartidas o divididas de acuerdo a cada uno de los
de los emprendimientos que tienen. Bueno, unos se dedican a tiendas de abarrotes, otros a negocios informales, o sea, vendiendo carnecitas por la calle. O sea, ahí con eso sí nos encontramos muchas experiencias de personas que quieren salir adelante. Pero hay muchas cosas que también hay unos que ya mucho tiempo ha pasado, ellos persisten en lo mismo, o sea, no innovan. Y eso es lo que ocurre. Dice que, bueno, alguien decía, se tenemos que cambiar el chip a las personas. Y ese sí creo que también nosotros como parte de docentes tenemos que también influenciar un poco ya en ustedes, en los estudiantes, que ya no nos quedemos solo en eso, pues, sino que tenemos que avanzar. Y que si queremos que nuestros países, no solo Ecuador, sino que todos los países, tanto Colombia y toda Latinoamérica y todo el mundo, pues realmente nosotros brindamos con eso que nosotros somos. O sea, queremos emprender, queremos llegar, queremos salir adelante. Sí, pero estamos seguros que vamos a superar los 1000 porque aún más. Y evidentemente sí tenemos hemos considerado estadísticamente un sesgo de error del 10%, porque hay personas que no nos dieron información, nos cerraron las puertas y le ponemos un sesgo del 10%, margen de error del 10%. Es grande el 10%, pero al menos vamos a actualizar la base de datos y esta va a ser real, pero sí con un margen de error del 10%. Si yo les decía los 672 porque en ese caso fui yo, o sea, pero nos faltan mis compañeros, o sea, porque mi sector está fuera de la idea. Por ejemplo, nosotros diariamente poníamos la meta que con los chicos hacíamos 20 encuentros después. Entonces, uno iba y había de los emprendimientos, 20 emprendimientos, 2 personas o 3 personas, y todos nos daban la información. Entonces, más o menos pensé como un margen de error. Por eso el margen de error del 10%. Primero, sí, uno, la cuestión de la inseguridad, y dos, la cuestión de la tributación, porque tienen los topes, ¿ya? Entonces, allá el impuesto mínimo se llama el RICE, que es un régimen, en este caso de tributación, simplificado. ¿Qué sucede? Que a veces niños quieren pagar, ¿ya? Y cierran el negocio y no, son del SRI, sí clausuran también. Entonces, si llegan y clausuran, la ley es la ley, y si clausuran el negocio, entonces ese temor, ese recelo, ese miedo hace que no. Que tú vayas con tu identificación. No, si nosotros, mire, somos de la universidad, porque tenemos un carnet, de hecho, no, un identificativo nos certifica que somos un centro nacional. El estudiante lleva, no, es que ya nos ocurrió esto, y le cerraron al vecino, etcétera. No queremos participar. Entonces sí hay un sesgo del 10%. Pero, sin embargo, sí lo que hemos tenido es la información real. Diferente porque les digo, por ejemplo, cuando fuimos en este caso al municipio, al gobierno, en este caso a la alcaldía, a la información, mucha información desactualizada, demasiado desactualizada. Hay varias instituciones que se dedican a hacer ese levantamiento, pero en todas está desactualizada. Yo solamente tenía 168 emprendimientos. 168. Ya llevamos 600. Solo en mi sector. Entonces, en contraste la información que tenemos, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita en una tesis con un estudiante que justamente sobre los emprendimientos. Y ahí en la información, porque tengo que dar una información certera al momento, entonces la institución más certera que me puede dar información es el municipio, con la alcaldía. Entonces, cuando ella fue, solo leyeron que existen 168 emprendimientos. Exactamente los datos de qué sector era el emprendimiento, cosas, se dijeron de manera general, los 168. Entonces, en base a eso, más o menos, estamos guiando un poco por esa tesis, pero en comparación a otros proyectos que estamos tratando de emprendimientos, porque nosotros no somos únicos, nuestra compañera también, ya está de hecho finalizando en ese proyecto, pero enfocado a otro tema de emprendimientos, más de la parte financiera. Hemos contrastado un poco la información y acá solo ella tiene 600. La compañera que está finalizando su proyecto todavía no termina las tabulaciones, que son un montón. Entonces, esa base de datos que tiene la alcaldía es totalmente errónea, por así decirlo, y no es algo certero con lo que se pueda trabajar. Entonces, uno de los objetivos es justamente dejar eso también plasmado, ya que existe una base de datos real y certera, ¿ya? Y entregarla y en base a eso se vayan actualizando, ¿no? Y que se fomente una cultura que se abrió una nueva tienda, un nuevo restaurante o algo,
van a la base de datos de emprendimiento. Para tener algo actualizado y que no quede esos regresados como años anteriores, que se quedan en 168 y ellos creen que son solo 168. En una población de más de 70.000 habitantes, es ilógico que existan solo 168. Maestra, una inquietud. Por ejemplo, la tasa de formalización, ¿cómo se maneja en Ecuador? Digamos que están los emprendimientos, están, ¿cierto? Las personas que desean colocar su negocio, su unidad productiva. Digamos que aquí en Colombia, ustedes saben que cuando uno coloca una unidad productiva, un emprendimiento, nosotros tenemos que, el Estado, porque nosotros ingresamos al sistema tributario, al sistema de pago de impuestos, al sistema de recibir también los aportes que hablamos en algún momento activo, pero pues aquí sí es muy necesario que uno empiece a formalizar. Entonces hay instituciones como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Región tiene su propia Cámara de Comercio. Entonces, no sé allí cómo funciona, si ustedes también hacen igual. Tenemos, mire, para que un negocio funcione primero, tiene que sacar un certificado de funcionamiento, ya otorgado por algunas instituciones. Una de ellas es la Cámara de Comercio y el otro es por el SRI, el Sistema de Rentas Internas. Y ahí que muchos nacen tan informales que no acuden a aquello. Es lo que es. Entonces, hay una base para tributar. Entonces, y allí pagan, en este caso, el impuesto simplificado. Y eso muchos no lo desean hacer. Entonces, sí tenemos que inscribir. Incluso la Cámara de Comercio tiene otros datos que difieren mucho de los de la alcaldía. Pero, afortunadamente, miren, la realidad de Jipijapa, aparentemente, de los negocios que sí tributan, es de 24.000 negocios que tributan, porque accedí a la base de datos del Servicio de Rentas Internas y hay 24.000 negocios que tributan. Bastante. 24.000 más los que no tributan, imagínense. Porque igual, usted va a la ciudad y ve algún tipo de negocios, los formales. No hemos considerado tampoco a los informales, porque andan por allí vendiendo a ellos. No, porque eso es otro tipo. Eso ya tiene que ver con la garantía para unas determinadas tasas. ¿Ya? Eso es otro mundo también. ¿Ya? Pero la parte ya, los que sí son formales, ellos sí tributan. ¿Ya? Las tiendas pequeñas tributan, todos aquellos acogen al régimen simplificado, que pueden pagar mensualmente o anualmente una tasa. Y otra pregunta allí, por ejemplo, las personas de la comunidad pueden acudir a la universidad a recibir lo que ustedes nos comentaban, de esas necesidades que ustedes tuvieron dateando en la escuela. Y ellos, pues, digamos que tienen esa atención con ustedes de tener esa libertad también de compartir, ¿no? Porque ustedes saben que todos podemos ser emprendedores, ¿no? Pero pues muchos queremos quedarnos en esa zona de confort, como ustedes decían, del sector que venden. Sí, correcto. Pues él no va a tributar, que dice, no, que yo estoy acá en un pedacito. Acá en Colombia le llamamos espacio público. Entonces, el que sí tiene su almacén de comida rápida es el banco perfecto. Yo sí estoy pagando, aquí viene la Secretaría de Salud y tiene que dar permisos para el poder manipular los alimentos, pero como el señor de allí no entonces, porque va a tener más clientes que nosotros. Ese tipo de cosas sí son muy similares, porque el tema del emprendimiento también es un tema que se decía. Ese cambio de chip también no solamente es que yo emprenda para salir adelante y pueda tener una estabilidad económica para mí y mi familia, los que están en un entorno familiar, ¿no? Ustedes saben que acá en Colombia, pues, a veces uno se dice, bueno, como el señor que vende dulces al frente de la universidad, Leo, yo que soy egresado enfermera, o sea, tengo que ir a 3 clínicas a trabajar. No estoy hablando de realidad, es otro país, ¿listo? Entonces, pues tengo que, sí, nosotros vamos a movernos bastante para poder tener una estabilidad económica. Entonces, claro, uno le tiene el temor a la formalización, no porque uno no se quiera formalizar, sino porque realmente la formalización implica una serie de compromisos contables, tributarios, de todo eso. Entonces, claro, entonces eso también hace parte de esa labor de nosotros, ¿saben? Creo que ustedes lo llaman aquí también. Entonces, me gustaría estar como para ir finalizando, porque bueno, de esto habría mucho de qué hablar. El tema del emprendimiento en Latinoamérica es algo que no es novedoso, pero que si se pudiera trabajar con una política pública de manera transparente, con una justa inversión y de tasa de retorno, creo yo que podríamos sacar adelante muchas cosas. De hecho, aquí ya vamos a sacar varias IPS. Sí. Ya vamos muy encaminando hacia eso, porque el emprendimiento es motivación de vida.
ese espíritu. Para presentar, sí, en la universidad tenemos algunas áreas, tenemos educación continua, hay un centro de educación continua, vinculación también en la función sustantiva de vinculación con la sociedad, y en vinculación con la sociedad hay también un docente que tiene una responsabilidad que se llama educación continua, así que siempre invitamos a nuestros estudiantes, al público en general, es decir, a la sociedad y a los docentes a ser partícipes de temáticas que surjan de la necesidad real de la población, ¿ya? Incluso hasta de los docentes, ¿ya? Se han dado muchos temas de aquellos, ¿ya? Sí participan muchos, pero a veces por cuestiones, la debilidad de ahí es los horarios. Porque dicen, yo estoy trabajando de día y de noche estoy cansado. Pero sí pueden, sí llegamos, no se llegan 40, 50, 60, hasta 80 participantes de la comunidad. Y bueno, eso hasta 80, hemos tenido máximo 80, ha sido lo máximo. Entonces, están cansaditos, pero se lo hace participar, estamos hasta el final, lo hacemos virtualmente para evitar esa cuestión. Pero de hecho, sí pueden hacer, hay un espacio también en la universidad, donde sí podríamos participar. Que de hecho a eso propende la extensión universitaria. Les voy a decir algo muy importante que realmente está llevando a efecto la carrera como administración de empresas. Más que nada, la universidad existe el departamento de vinculación o el área de vinculación. ¿Y qué es lo que pasa en esa área de vinculación? Como vinculación con la comunidad. O sea, vinculación con personas. ¿Sabes una pregunta? Ya, mira, entonces vinculación con la comunidad significa que vas a vincularte con las personas que están allá en un lugar donde puedes ir. O sea, más que nada nosotros vamos a la zona rural. Nosotros, o sea, nuestro proyecto, ya hablamos de otra cosa, pero igual también viene con los emprendimientos, es desarrollo local sostenible para la zona sur de Manaví, tanto el sector económico productivo de la zona sur de Manaví, incluso el proyecto de Pilares que está inmerso en ese proyecto de vinculación. ¿Qué pasa con ese proyecto? Pues nosotros tenemos 17, los hemos denominado escenarios. Escenarios permanentes que, a lo mejor esto sería para otra ponencia, pero es un escenario en el cual nosotros tenemos que ir a esos lugares y nos vamos a encontrar personas que ya están o tienen algún grado académico. Nos vamos a encontrar con personas que no tienen ni siquiera ni la primaria. A pocos a veces llegan a ese estatus de la primaria. Pero que ellos, con sus conocimientos, pues sus padres, vienen de padres y abuelos, o sea, ellos han aprendido. Y que a lo mejor nosotros vamos a aprender más que ellos, porque ellos están en la práctica. En cambio, nosotros les vamos a llevar una teoría, pero que eso es lo que requiere, la tecnificación para que ellos, con los productos, con la materia prima que tienen allí, pues entonces elaboren esos productos. A ver, nosotros con el plátano, que incluso eso ya está, ya existe. ¿Por qué la hoja de plátano, pongo un ejemplo, la tenemos ahí? ¿Y por qué tantos platos desechables cuando estamos contaminando el ambiente? ¿Por qué de esos sectores que hay mucho plátano no hacemos los platos desechables dentro de las hojas de plátano y venimos y vendemos esos plátanos y esas hojas las dejamos donde quieren, no importa, porque estamos al mismo suelo, los estamos alimentando? Ustedes que son una comunidad, una universidad que está en ese campo. Entonces, son muchas cosas que realmente podemos rescatar de todo ese entorno en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Vinculación realmente de verdad es muy importante. Yo estoy ya desde hace rato en ese frente a ir de vinculación en la carrera y me ha llevado más que nada en este tiempo. Tuve que ir tenemos 18 escenarios en la parte rural. Nos hemos quedado un poco en la parte urbana, porque a veces los convenios ya no se dan, o no nos quieren abrir darnos esa apertura. Pero en cambio, así como dice mi compañera, vamos a tener tanto turismo, artesanales, tipo de donde venden miel de abeja, donde a través de los cositos, no sé si aquí habrá una marca que se llama Mate, que son unos cosos donde le vamos allí, como tenemos todavía producción de café en algunos sectores, vamos a colocar el café ahí dentro de eso para darle para que no se pierda eso, y ahí lo secamos y le ponemos una marca. O sea, son cosas que de los proyectos de vinculación vamos a emprender para que las personas que están en el área rural, pues también ellos, o sea, no dejen de pasar, o sea, y que también reciban ingresos. Porque a veces, bueno, como dicen, están en su confort, bueno, solo de la cosecha del café, o solo de la cosecha del maíz. Pero ¿qué podemos sacar de esa hoja de maíz?
podemos hacer canastas. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer, pero de verdad que para hablar de eso, pues sí, creo que nos necesitamos mucho tiempo. Entonces, yo creo que también ustedes están cansados y creo que dijimos que íbamos a demorarnos un poco menos y nos hemos pasado. Bueno, eso es lo que estamos en nuestro país, realmente casi compartimos las mismas cosas, pero y también ahora, de verdad que nos hemos puesto también un poco muy mal en tanto en lo social, pero ahí estamos, compartiendo las cosas que tenemos allá en nuestro país, ¿no? A ver, allá dice una pregunta. Tengo una duda. ¿El 36% son agricultores? A ver, nuestro país, por ende es agricultor, pero ahora se ha visto con tantas cosas, también hemos dejado los campos. Y por eso que no queremos que la gente, por eso que se ha dejado los campos y por eso fue que nosotros, como jipijapenses, perdimos eso de ser, teníamos el boom del café. Todos los caficultores, la mayoría de los caficultores abandonaron sus sectores donde estaban. ¿Y qué hicieron? O sea, esos cafetos se quedaron y ya nadie los produjo. Entonces, recuerden que de todas maneras las marcas de cafetos ya estaban muy viejas y ya no producían lo mismo. O sea, ya no hubo esa inyección de que de pronto si hacían las semillas, o sea, hacían viveros, para que si esas marcas ya vinieran y ya estaban, ya no producían lo mismo, pues vinieran y de nuevo colocaran nuevas marcas. No pasó. Eso de ahí llegó el boom cafetalero de Jipijapa. Ustedes vieran, eso fue fenomenal, yo estaba todavía muy pequeña. Realmente eso, la economía de Jipijapa creció muchísimo. Ahí si hubiéramos aprovechado como deberíamos de haber aprovechado, tal vez no estuviéramos en esto, tal vez estuviéramos tal vez a mayores cosas, pero realmente nosotros también tenemos parte de culpa. Yo creo que a veces nosotros también, como les dije antes, tenemos que cambiar nuestro chip y saber que realmente nosotros tenemos que motivarnos y seguir adelante para poder cambiar nuestro futuro, porque creo que nosotros depende de nosotros mismos, no de que alguien nos diga lo que debemos hacer, sino que a la misma alguien nos enseñe a cómo hacer. Aprender para aprender. Así es. No sé si le diga. Bueno, entonces agradecemos de verdad a ustedes la participación, le agradecemos a la Universidad Estatal del Sur de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y a sus tres ponentes, agradecemos a los asistentes presenciales, virtuales, agradecemos también a todo el equipo logístico de trabajo de la Universidad UCA que nos ha acompañado, nos está acompañando en estos 3 días del cuarto congreso, e invitarlos a seguir participando luego de la jornada de almuerzo, en la zona de la tarde, en las demás ponencias. Y también, pues, invitarlos para mañana, que es el tercer día, y el tercer día final, para que estemos todos atentos. Por lo demás, cuídense mucho y bienvenidos a Colombia, bienvenidas a Colombia.